Finalmente vamos a tener la clase de convulsiones, que se hizo esperar y que claramente tenemos más pacientes con convulsiones. Así que, bueno, a ver si vas a pasar o no. Bueno, primero, como siempre, vamos a repasar un poquito los conceptos y entendemos por las convulsiones a episodios que son paroxísticos, que tienen un componente motor o pueden tener un componente de comportamiento, ¿sí? De conducta, ¿sí? Que se dan en un determinado tiempo y que cuando finalizan son seguidos por un periodo que se llama posictal, que está caracterizado por irritabilidad, llanto, somnolencia, y que tiene una duración variable. En general puede ser de pocos minutos o incluso puede ser hasta un par de horas, ¿sí? Pero que después de ese tiempo el paciente normalmente deberá recuperar, ¿sí? La conciencia, ya recuperar la conciencia, pero lo que es la actitud, ¿sí? Eso sería un posictal normal, ¿sí? Que no exista deterioro de la conciencia en forma progresiva, que pueda hablar bien, reconocer bien, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Eso es un posictal normal. ¿A qué definimos como estatus convulsivo? Aquellas convulsiones que duran más de 30 minutos, ¿sí? En el año 99 lo que se hizo fue una revisión al respecto y se estableció que en realidad un estatus convulsivo es aquel que se presentan convulsiones por más de 5 minutos. Pero en este punto lo que hay que hacer es una discrepancia, porque tenemos lo que se llama el estatus convulsivo inminente, que es cuando son crisis mayores a 5 minutos, el establecido, que es, ya son 30 minutos de convulsiones, y el refractario, que es aquel que dura 60 minutos o que no respondió a una serie de fármacos, que en general son 2 o 3 fármacos de distintas fases que después vamos a ver, y a eso le llamamos refractario, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo que es la convulsión en sí y su duración, cuando pasa a ser un estatus convulsivo, ¿sí? Y por el otro tenemos que ver también el posictal, ¿sí? Y las características. Bien. Brevemente, fisiopatológicamente lo que sucede es una descarga sincrónica de un grupo de neuronas. Y de acuerdo a donde se descargan, van a generar una serie de síntomas. Nosotros tenemos, o los mamíferos tenemos, neurotransmisores que son, algunos están encargados de estimular, como es el caso del glutamato, y después tenemos otros que están para cortar ese estímulo, ¿sí? O sea, que son inhibitorios, como el caso del GABA. Cuando se produce un desbalance entre lo que es el glutamato y el GABA, ¿sí? Que activan a estos canales iónicos, ¿sí? Lo que sucede son estas despolarizaciones sincrónicas y continuas hasta que en algún punto estas despolarizaciones se agotan y ahí es cuando termina la convulsión, ¿sí? Cuando esta regulación no se da es cuando se producen los estatus epilépticos, ¿sí? Sobre todo los refractarios. ¿Mm? Lo que sucede con las convulsiones es que cuanto mayor es su duración, mayor es el daño neurológico que produce y además genera alteraciones metabólicas, ¿sí? Que impactan además a nivel neuronal y eso hace que a su vez se prolongue más el tiempo de la convulsión, ¿sí? Entonces, vamos a ver que por ahí los pacientes pueden llegar a estar hipóxicos, hipoglucémicos o hiperglucémicos. En general, primero es una hiperglucemia, después es hipoglucemia. O sea, van a haber alteraciones metabólicas también, ¿sí? Que esto van a hacer que perdure más el tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que después vamos a ver bien con respecto a las causas, que incluso hay factores metabólicos, o sea, enfermedades metabólicas que son las que generan este gatillo para provocar las convulsiones, ¿sí? Con lo que voy a todo esto es que todo lo que es lo metabólico tiene mucho que ver con el inicio de las convulsiones, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos clasificarlas? Yo las clasifiqué, puse 2 tipos de clasificaciones, ¿sí? Por un lado, con respecto a cómo son las convulsiones, ¿sí? Los tipos de convulsiones, y por el otro lado, con respecto a sus causas. Entonces, primero las vamos a dividir en lo que son las convulsiones parciales, ¿sí? El tipo parcial o el tipo generalizado, ¿sí? Las convulsiones parciales tienen la característica de que solo afectan a un hemisferio cerebral, ¿sí?
Y tenemos, a su vez, dos subdivisiones. Pueden ser simples o pueden ser complejas. Las simples no cursan con alteración de la conciencia, ¿sí? Son episodios que se dan más que nada con síntomas motores, pero que pueden estar asociados también a síntomas que sean simpáticos o autonómicos, en realidad, ¿sí? O trastornos somatosensoriales, ¿sí? O trastornos de la conducta. ¿Mm? Pero no hay alteración de la conciencia, mientras que las complejas sí hay alteraciones de la conciencia y en general están precedidas por aura. Por ejemplo, en este caso podrían entrar aquellas que son las convulsiones por migraña, ¿sí? Ahora, cualquiera de estas dos pueden iniciarse en forma focal y progresar a una convulsión generalizada. La convulsión generalizada es aquella que afecta más, o sea, afecta a los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Y acá sí están muy representadas por el factor motor, ¿sí? Pueden ser convulsiones tónicas, pueden ser clónicas, pueden ser tónico-clónicas, pueden ser mioclónicas, pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Y es lo que prepondera es lo motor, ¿sí? Bien, hasta ahí. Entonces, la compulsión fotográfica sí, sí será una compulsión, aunque se ve que no haya perdido la conciencia. Exacto. No necesitas que sea con pérdida de la conciencia. Puede ser focal y simple. Bien. Y la otra clasificación es con respecto a las causas. Hay tres grandes causas o tres grandes grupos, digamos, de convulsiones divididas por las causas. Una es la que se llama cerebral no epiléptica, que son ese tipo de convulsiones que se dan en pacientes que ya vienen crónicamente con una enfermedad de base. Son, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan, que es lo que llamamos ECNE, ¿sí? ¿Sabes el ECNE lo que es? Es encefalopatía crónica no evolutiva. Son cuando se produce un daño neurológico, ¿sí? Y la parálisis cerebral es eso, ¿sí? Es lo que antes se llamaba parálisis cerebral, ¿sí? Algo que tiene un daño neurológico, que puede ser una situación de hipoxia, por ejemplo, al nacer, se afectó un área cerebral y entonces quedan crónicamente enfermos, pero no evolucionan, ¿sí? O pueden ser enfermedades neurodegenerativas también, o si son pacientes que tienen válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, que se haya movido la válvula, o sea, tienen una enfermedad neurológica de base, ¿sí? Pero es concreta. Entonces, en ese contexto se pueden dar convulsiones. Esas son las cerebrales no epilépticas. Y después tenemos los dos grandes grupos, ¿sí? Las espontáneas o no provocadas, que es la epilepsia, que es una enfermedad idiopática, ¿sí? O las crisis agudas sintomáticas o provocadas, que son convulsiones secundarias a patologías que en general son agudas, ¿sí? Por ejemplo, un traumatismo, por ejemplo, meningitis, por ejemplo, intoxicación. Ahora vamos a ver las causas, ¿sí? Son secundarias. Fiebre, ¿sí? Bien. Entonces, con respecto a las causas, por un lado tenemos las neurológicas, lo que te comentaba, ¿sí? Que son las anomalías congénitas, la encefalopatía hipóxico-isquémica, enfermedades degenerativas. Esta, la hipóxico-isquémica, vendría a estar esta que yo te dije del ECNE, ¿sí? Un poco involucraría eso. Las enfermedades degenerativas, los síndromes neurocutáneos, ¿te acordás de uno? Born-Witley-Hausen, ¿sí? Las manchitas, ¿sí? La disfunción de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Después tenemos, eso con respecto a la celular, ¿no? Después tenemos la epilepsia, que es idiopática, ¿sí? Que está la no provocada. Y después tenemos todas las otras, que son las secundarias, ¿sí? Las provocadas, o lo que llamamos crisis sintomáticas agudas. Pueden ser causas infecciosas, como la meningitis, la encefalitis, absceso, algún tumor sobreinfectado. Pueden ser de causas toxicológicas, y esto es muy importante, hay un montón de fármacos, ¿sí? De fármacos y de tóxicos en general, alcohol, cocaína, anfetaminas, antidepresivos tricíclicos, después tenemos plomo, tenemos, me voy acordando así, no puedo leer, hipoglucemiantes, salicilatos, ojo, ¿sí? Porque genera acidosis metabólica, metronidazol, ¿sí? Antihistamínicos, opioides, litio,
bueno, los neurolépticos, plomo, venenos, los órganos fosforados, las plantas folclóricas, acordate, paico, anís estrellado y la ruda, ¿sí? Disminuyen mucho el umbral convulsivo. Los anticolinérgicos, los simpaticomiméticos y el monóxido de carbono, también, muy importante. La metahemoglobinemia también puede provocar. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque siempre cuando te viene un paciente convulsivando, tenés que preguntar si tiene drogas en la casa, si tomó algún medicamento, si está tomando algún medicamento actualmente, ¿sí? Y si está tomando algún medicamento actualmente, si este medicamento es un anticonvulsivante, porque puede suceder que sea un paciente que está tomando medicación anticonvulsivante y no se acordó de tomar la dosis, o que ya la dosis es insuficiente para el peso, ¿sí? Otra de las causas muy importantes a tener en cuenta son las metabólicas, ¿sí? Y en esto es fundamental, ¿sí? Pero en pacientes menores de 4 meses es muy importante tener en cuenta las alteraciones congénitas del metabolismo. Las alteraciones metabólicas que pueden provocar convulsiones puede ser la hipercapnia, ¿sí? Por aumento de la vascularización cerebral. Después, hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, súper importante, ¿sí? Después, la hipoxia, bueno, los errores congénitos del metabolismo y el déficit de piridoxina. Fíjate estos dos, el déficit de piridoxina, la hipocalcemia y la hipomagnesemia son situaciones que se dan en los desnutridos. Con lo cual, un desnutrido, muy probablemente el desnutrido severo, vaya a tener convulsiones, ¿sí? Y la hipocalcemia es muy frecuente en los recién nacidos, ¿sí? La hipoglucemia también en los bebés macrosómicos, hijos de mamás diabéticas. Después, otra de las causas a tener en cuenta son las traumáticas. ¿Mm? Obviamente, si te viene un paciente ya con el antecedente de TEC, bueno, lo vas a relacionar directamente. Pero puede ser que haya sido una contusión cerebral, un movimiento nada más, ¿sí? El zarandeo, ¿sí? El síndrome del niño del lactante zarandeado, ¿sí? Dicen así, es muy frecuente eso también, ¿sí? Siempre hay que pensar en abuso, en maltrato, ¿sí? En los niños golpeados, ¿sí? Puede ser que haya hemorragia cerebral, ¿sí? O bueno, menos frecuentemente se dan las trombosis del seno, ¿sí? Del seno, de los senos venosos. Pero bueno, es una de las causas. Y después tenemos otras que no las podemos englobar en nada de esto, pero obviamente los tumores, ¿sí? Las convulsiones febriles, que ahora vamos a ver, vamos a hablar un poquito, las encefalitis autoinmunes. No son raras, ¿eh? Son bastante frecuentes las encefalitis autoinmunes. Y lo que tienen es que te dan, son como más insidiosas. A mí, porque me pasó en la guardia, obviamente no fue en ese momento, fue después, pero sabía que el nene tenía algo raro en internet. Y al principio no le daban bolilla, yo veía que había una alteración en lo que era el movimiento, una simetría, que otros no se lo vieron, y después esto fue progresando y que terminó convulsivando, o sea, obviamente con trastornos psiquiátricos, bien de encefalitis, y era una encefalitis autoinmune. Entonces, la punción lumbar inicial era normal, porque era autoinmune. Entonces, fue después recién cuando se hizo la segunda punción pidiendo el panel específico para autoinmunes, que ahí, bueno, se hizo el diagnóstico. Pero bueno, y esto como para tener en cuenta que ciertos síntomas a veces pueden estar muy solapados, ¿sí? Y que pueden terminar con convulsión y que pueden ser debidas a un proceso autoinmune, ¿sí? La encefalitis autoinmune es, dentro de todo, bastante frecuente, ¿sí? Estamos como muy acostumbrados a pensar en la encefalitis que es de origen viral, la herpética y todo eso, y no, no es la única. Bueno, las convulsiones con migraña, ¿sí? Las crisis vagales y los espasmos del sollozo. ¿Leíste algo de espasmo del sollozo? Nunca te dije que te hace eso. Bueno, el espasmo del sollozo, después búsquenlo, chicas, hola Lau. Se da cuando los bebés lloran mucho y hacen una apnea. Entonces, cambian de coloración, ¿sí? Y se produce una hipoxia momentánea. Entonces, esto puede llevar a una convulsión también, ¿sí? Es muy interesante para mover sollozo. Después les voy a... Y síncopes cardíacos, por supuesto, todo lo que
provoque de algún modo una disminución de la irrigación cerebral, aunque sea en escasos segundos, puede provocar una convulsión, ¿sí? Y la encefalopatía hipertensiva, bueno, obviamente. Bueno, esto con respecto a las causas. Entonces hablamos un poquito de lo que son las convulsiones febriles, que ya vimos que son las de tipo provocadas, ¿sí? Son las crisis agudas sintomáticas. Están dentro de ese grupo, ¿sí? Las convulsiones febriles tienen características que tenemos que saber, que son muy particulares, porque en función de eso determina el tratamiento, ¿sí? Son frecuentes entre los 6 meses y los 5 a 6 años de edad. Nunca vamos a tomar una convulsión febril como convulsión febril en un paciente que tenga menos de 6 meses o más de 6 años. En esos casos podemos tomarlo como una convulsión en un contexto febril, pero no convulsión febril. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en otras causas que son las infecciosas, ¿sí? Mientras que en ese rango etario, entre 6 meses y 5 años, si se da la convulsión con fiebre y tiene las características que ahora te voy a comentar, sí vamos a pensar en una convulsión febril, ¿sí? Entonces, lo otro que tenemos que constatar es que no tenemos síntomas de infección, ¿sí? Que es un paciente que no ha tenido otro tipo de convulsiones afebriles, ¿sí? Eh, y que, bueno, no sospechamos de alteraciones metabólicas, no tiene síntomas concretos de alteraciones metabólicas, ¿sí? Entonces, un paciente con una convulsión asociada a fiebre, que tiene un rango etario de entre 6 meses de edad y 6 años, ¿sí? Que no tiene asociada ninguna de estas cosas, ni no sospechamos de infección, no sospechamos de alteraciones metabólicas, y tampoco ha presentado previamente convulsiones afebriles, es una convulsión febril. Y se dividen en dos tipos. Las típicas, que son la mayoría, que involucran un 80%, y las atípicas, que son menos frecuentes. Las típicas son aquellas que son tónico-clónicas y que duran menos de 15 minutos, ¿sí? Y que restablecen ad integrum. Pueden tener un periodo posictal que, como te comentaba hoy al principio, es variable, puede ir de algunos escasos minutos a puede prolongarse 1 hora hasta 2 horas, ¿sí? Que es el tiempo que le vamos a dar de observación. Y si llegan a presentarse en 30 minutos, o sea, en realidad lo que sucede es que siempre es como que se mantiene, si es los hacen series, hace un poquito, después vuelve a presentar otra, pero bien en series las hace, ¿sí? Y no más de 30 minutos. Y bueno, no tiene un posictal patológico como te comentaba. Este tipo de convulsiones no se requiere hacer ningún tipo de estudio, solamente se van a observar por un periodo de 2 horas y después a casa. No necesita ir al neurólogo, nada. Obviamente, sí lo que se necesita es explicar a los padres qué es, que no, nada, que no revierte, no va a dar ninguna secuela, que no tiene ninguna severidad, y sí que puede ocurrir de que vuelva a tener algún episodio. Y es importante preguntar si alguien en la familia ha tenido antecedentes de convulsiones febriles, porque las convulsiones febriles tienen un componente genético muy fuerte, es autosómico dominante, ¿sí? Entonces, si los hermanos o los padres han tenido, y hay altas chances de que el paciente también lo tenga, ¿sí? Entonces, eso te ayuda más todavía a llegar al diagnóstico, ¿sí? Y después tenemos las convulsiones atípicas, como te dije, son las menos frecuentes, son obviamente las que no tienen las características de las típicas, o sea, que duran más de 15 minutos, y hay algo muy importante de ver que pueden tener un inicio focal, o que durante la convulsión puede iniciar como tónico-clónica y después puede focalizarse, ¿sí? O sea, hacer un foco neurológico. Entonces, en ese caso, ¿sí? Estamos hablando de convulsiones atípicas. Estas sí se tienen que estudiar y estas, por supuesto, se van a internet, ¿sí? Va al paciente de la convulsión, ¿sí? Bien, hasta ahí. Bueno, tenemos que plantearnos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente con convulsiones, vamos a pensar en aquellos desórdenes que generan alteraciones de la conciencia, por ejemplo, las apneas, provocarlas, ¿sí? Los síncopes, el espasmo del sollozo, pueden ser por una arritmia, ¿sí? Puede ser por migraña. Alteraciones de conciencia nos planteamos, puede ser esto, ¿sí? Desórdenes paroxísticos del movimiento, que el paciente tenga una distonía aguda,
que tengan mioclonus benigno, que sean tics, ¿sí? Se pueden dar. Desórdenes del sueño, narcolepsia, trastornos del sueño en general, ¿sí? Terrores nocturnos, desórdenes psicológicos, síndrome del déficit de atención e hiperactividad, la hiperventilación, histerias y ataque de pánico. No es raro encontrarse con pseudocrisis. ¿Qué son las pseudocrisis? Son pacientes que por histeria lo que hacen es reproducir una crisis convulsiva, pero no es real, ¿sí? O a veces pueden reproducir lo que es el posictal, o te hacen como que te reproducen la convulsión y después te hacen el posictal. Y vos te vas a dar cuenta, porque te vas a dar cuenta en realidad, te vas a darte cuenta después de que se hace estudios y demás, pero te va a cerrar porque son como muy, muy artísticos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó hace poco que tenía una paciente en la guardia, supuestamente había tenido una convulsión en el consultorio, cuando la médica le dice que no le iba a dar el acto médico porque supuestamente estaba siendo estudiada por epilepsia. Y entonces ahí tuvo su convulsión. Eso ya es algo llamativo. Ante una situación de estrés que puede dar una convulsión, que no, pero ahí eso es llamativo también. Cuando me la llevan a mí al shock room, estaba en un supuesto posictal. Muy raro, parecía realmente un zombie. Estaba queriendo mordernos a todos, básicamente, y no la podíamos sostener. Ella estaba consciente y tal. Así. Eso era tremendamente raro, y era un componente bien psiquiátrico. Bueno, yo me pude comunicar con la neuróloga porque la conocía y era en realidad en pseudocrisis. Ella me explicó que se le hicieron varios estudios, varios electroencefalogramas, que solamente uno había tenido patológico, el resto eran todos normales, y después le habían hecho un estudio en donde se inducen ese tipo de actitudes y que pudieron comprobar que era una pseudocrisis. Por eso son tan espamentosas, ¿sí? Por supuesto que se estudia, no vas a pensar, porque está haciendo esto, porque también puede ser un posictal patológico, porque sea una paciente que tenga una encefalitis, ¿sí? Pero bueno, saber que existen, ¿sí? Las pseudocrisis existen, ¿sí? Y lo otro que también muchas veces hay que pensar, el síndrome de Munchausen. ¿Sabes lo que es el síndrome de Munchausen? Bueno, muchas veces las madres les inducen, por ejemplo, metiéndole los dedos en la boca a los chicos para asfixiarlos momentáneamente y que generen una convulsión. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, el reflujo gastroesofágico también, ¿sí? Es uno de los diagnósticos diferenciales porque también provocan momentos de apnea y puede provocar una convulsión, ¿sí? Vamos bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante una crisis? Bueno, tenemos 5 objetivos. En principio tenemos que mantener los signos vitales, ¿sí? Segundo, tenemos que lograr finalizar la crisis. Cuanto más rápido lo logremos, mejor, por supuesto, para preservar más neuronas, ¿sí? Tercero, evitar que esto vuelva a suceder, ¿sí? Porque si no estamos a la misma. O sea, vamos a otra vez dañar más neuronas. Cuarto, tenemos que minimizar las complicaciones que puedan dar los fármacos que vamos a utilizar, ¿sí? Porque tienen efectos adversos. Y también tenemos que evaluar y tratar, como un quinto punto, las causas subyacentes, ¿sí? Las que pueden ser. Entonces, nos llega un paciente que está convulsivando. Lo primero que vamos a hacer es lo que llamamos ABC, ¿sí? Colocamos el oxígeno, tomamos los vitales, eso incluye tomar la temperatura, ¿sí? Entonces, empezamos a cronometrar la crisis. Eso es muy importante, ¿sí? Por supuesto, preguntamos hace cuánto que viene, ¿sí? Con esta crisis. En general viene el paciente ya hace un tiempo. Nadie puede decir exactamente cuánto, ¿sí? Por ahí te dicen 5 minutos y fueron 2. Entonces, una manera como bastante fidedigna de saber es, ¿dónde vivís? Vivo a 3 cuadras. ¿Y cómo viniste? Vine en un auto, o sea, fue más rápido. O vine caminando, vine corriendo. Entonces, ahí más o menos puedes darte una idea del rango, ¿sí? Y empezás a contar desde que lo recibís, ¿sí? Empezás a cronometrar. Tomás un hemoglucotest, importante, hay que ver la glucemia. Es una de las causas más frecuentes de convulsiones, la hipoglucemia, ¿sí? Se coloca la vía periférica, ¿sí? Una sola, con una estante. Si tiene fiebre el paciente, se administra el antitérmico. Generalmente lo que hacemos en la práctica es dipirona intramuscular, ¿sí?
O sea, no usamos la vía en general. Pero si ya está la vía, puedes utilizar la vía, ¿sí? Esto lo vas haciendo también todo a la vez. Mientras vas haciendo eso, vas haciendo una anamnesis global, ¿sí? Cuándo comenzó, ¿sí? Qué pasó antes, ¿sí? Cómo empezó, si tuvo fiebre previamente, vas haciendo todo eso. Si se puede, porque no siempre se puede, se toma muestra de sangre, básicamente para tener un estado ácido base y un guionograma y corroborar glucemia. Y si logramos tener, porque viste que el estado ácido base, si haces una maquinita, tenés rápido el resultado. Esto depende de dónde estés. Digamos, esto es lo ideal. Sí, a veces no lo puedes hacer. Pero si lo tenés y ves que ya hay alguna alteración metabólica, vos ya podés empezar a compensar. ¿Sí? Bien. Y mientras tanto van pasando 5 minutos. ¿Sí? Si podemos dar con alguna alteración metabólica, que la que podemos llegar a dar con más certeza es el tema de la hipoglucemia, porque tenemos el hemoglucotest, inmediatamente tenemos que hacer corrección, ¿sí? Si tenemos la facilidad de poder medir otros iones, ¿sí? Como el calcio, ¿sí? El sodio y demás, bueno, entonces ahí corregiremos tanto la hipocalcemia como la hiponatremia o la hipernatremia, ¿sí? Y vamos haciendo las correcciones en esos 5 minutos. A los 5 minutos, el paciente sigue convulsivando, no se dio solo, entonces tenemos que arrancar con la medicación, porque ya estamos en un estatus epiléptico inminente, ¿sí? Entonces, vamos a dividir las drogas en 3 fases. Las drogas de la primera fase son las benzodiazepinas. Son las primeras que vamos a utilizar en los primeros 30 minutos de la convulsión. Las drogas de segunda fase son las que vamos a utilizar después de los 30 minutos, ¿sí? Y las drogas de tercera fase son las que se utilizan a partir de los 60 minutos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada una. Bien, arrancamos con las benzodiazepinas. Las drogas que más usamos son el lorazepam, el diazepam o el midazolam. El midazolam no lo usamos mucho, es más caro y se utiliza más en lo que es la tercera fase, en forma de infusión, pero se puede usar, es una opción. Los que más usamos son diazepam o lorazepam. El diazepam lo que tiene de bueno es que se puede administrar intrarrectal, ¿sí? Entonces, si por ejemplo es un bebé, listo, y no tenés la vía todavía, pones una sondita y le pasas el diazepam. Viste que en adultos sí se puede dar intramuscular, pero en pediátricos no se da intramuscular porque no tiene una buena absorción. Sí se puede dar por vía endovenosa. Pero si tenemos la vía y vamos a optar por benzodiazepina, optamos mejor por el lorazepam, ¿sí? Para pasar a vía endovenosa. Y el lorazepam sí se puede usar por vía intramuscular, que eso está muy bueno porque te da la posibilidad, ¿sí? Si no tenés la vía y es más grandecito y no puedes poner una sondita rectal, intramuscular, ¿sí? Como siempre, la absorción no es igual, va a tardar un poquito más, pero ayuda, ¿sí? Y el lorazepam es mejor que el diazepam porque no hace doble circulación enteropática, que sí lo hace el diazepam. O sea que si tenés que elegir uno y tenés que pasarlo endovenoso, yo elijo el lorazepam. Acá puse las diluciones porque son prácticas, ¿sí? El diazepam, por ejemplo, le decís al enfermero, agarrá una ampolla y llévamela a 10. Y vos vas a saber que de esa dilución vos le tenés que pasar la mitad del peso, ¿sí? No es re fácil. Después, el lorazepam, como la dosis es de 0,05 a 0,1 miligramos kilo, dosis, ¿sí? Máximo 4, lo que haces es, le diluís la ampolla que viene de 4 miligramos, le agregás 3 mililitros, ¿sí? Le decís, poneme 3 mililitros de agua destilada, ¿sí? Y bueno, y ahí podés sacar la dilución de 0,1 miligramos por 0,1 mililitros, ¿sí? Entonces te es fácil pasarlo. Pero el que es intramuscular no necesitas diluirlo, ¿sí? Eso es para el endovenoso. El intramuscular va directo. Hay una aplicación, ¿sí? Que después les voy a decir que está buena, que es del Zimmer, que ahí pones todo y te saca la dosis de una, ¿sí? Pero si vos tenés que hacer el cálculo, haces esto con las diluciones y ya está, ¿sí? El diazepam es súper práctico y el Lora también, así, ¿sí? Y el midazolam viene la ampolla de 3 mililitros, 15 miligramos en 3 mililitros, o sea, tiene 5 por mililitro, hace lo mismo, puedes hacer la dilución, pero como te comentaba, lo más frecuente es usarla más que nada en la infusión continua después para un refractario, ¿sí? No tanto en una primera fase. Entonces,
las que tienen que conocer bien para cuando llega un paciente que está convulsionando, LORA y diazepam, ¿sí? Esas dos opciones. Bien, segunda fase. La segunda fase comienza después de los 30 minutos y tenemos para usar la difenilidantoína, o sea, la fenitoína, el fenobarbital. Yo les puse los nombres comerciales porque muchos hablan de nombres comerciales, entonces como para que recuerden, el Lepamil es la fenitoína, ¿sí? Después el ácido valproico, el famoso Valcote, o el levetiracetam, que es no importa, se dice el levetiracetam de entrada. El levetiracetam se empezó a usar en este último tiempo con muy buenos resultados, es nuevo, ¿sí? Y está bueno porque no tiene tanto toque hepático como los demás. Todos los demás hacen bastante toque hepático, ¿sí? Te aumentan las transaminasas. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿sí? De esto es lo que hablamos, que uno de los objetivos también del tratamiento es lograr que no haya tantos efectos adversos con la medicación. Pero bueno, a veces se logra, otras veces no, porque depende del estado del paciente. Existe algo que se llama la dosis de carga, ¿sí? Que es lo que hacemos en el estatus epiléptico ya instaurado, que es a partir de los 30 minutos. La dosis de carga es una determinada dosis amplia, ¿sí? Que abarca más o menos lo que abarcaría una dosis en un día, ¿sí? Todos son de 20 miligramos por kilo. Y de acuerdo a qué medicación utilizas, hay que diluirlo de determinada manera. Entonces, la fenitoína, la dosis de carga de 20 miligramos por kilo endovenoso, ¿sí? Y va diluido con solución fisiológica. Y después, una vez que se revierte el estatus epiléptico, lo que se hace es dejar una dosis de mantenimiento. Y la dosis de mantenimiento es de entre 5 a 8, otros dicen de 5 a 10, ¿sí? Miligramos kilo día. Y se fracciona en 2 veces por día, cada 12 horas, ¿sí? El fenobarbital, también la dosis de carga es de 20 miligramos, y el mantenimiento es de 5 miligramos, que puede ser cada 12, fraccionado en 2 veces, o se puede dar cada 24 horas también, ¿sí? Bien, el fenobarbital se utiliza, hay dos cosas. A veces se utiliza siguiendo a la fenitoína cuando no responden a la fenitoína y es mucho mejor para tratar lo que son las convulsiones febriles. Pero es un detalle, no quiere decir que si no vas a usar esto porque lo aprendí en neuro, porque si no es bien cambiar. Pero si vos tenés una convulsión febril que es atípica, por supuesto, porque duró más de 30 minutos, más de 15 minutos, podés empezar con el Epamil, o sea, con la fenitoína, no pasa nada. ¿Sí? No es que tengas que usar sí, el fenobarbital, pero se vio que el fenobarbital como que actúa mejor en las febriles. El ácido valproico no se utiliza tanto en lo que es la impregnación, o sea, esta dosis de carga, le llamamos impregnación, pero la dosis es 20 miligramos por kilo por vía endovenosa, ¿sí? Que se diluye también, pero dependiendo, o sea, si son muy chiquitos no es necesario diluir, se pasa despacito, ¿sí? En bolo. Si son más grandes, sí se puede diluir. Y el mantenimiento es de 15 a 50 miligramos kilo día. Sí se utiliza mucho como mantenimiento, sobre todo tras el alta, por vía oral. Ese sí, se utiliza mucho como mantenimiento. Y después tenemos el levetiracetam, a veces suele asociarse, por ejemplo, a la fenitoína y el levetiracetam, a veces se hace eso, que la dosis también de impregnación es de 20 a 30, se infunde de 10 a 20 minutos, y el mantenimiento se inicia con dosis bajas de 10 a 20, y después se puede llegar hasta 60 miligramos kilo día, ¿sí? Bien, esto es para leerlo después tranquila, ¿sí? Ahora vamos a algo que es muy útil, y yo se los puse para que lo tengan. Esto es cómo se diluye la difenilidantoína, o sea, la fenitoína. Acá te dice, viste, el peso, cuánto tenés que tomar, ¿sí? La dosis por miligramo, ¿sí? Cuánto vas a usar de la ampolla en mililitros y cuánto le tenés que poner de solución fisiológica y cuánto va a ser entonces el goteo por minutos. Ya está todo acá preparado. Agarrás la tablita y no tenés que sacar cálculos, porque si no tenés que hacer un cálculo, que ni se los puse porque es un barro, ¿sí? Entonces agarrás esto y ya está. Y si no, la aplicación del Zimmer, que después se las voy a mostrar, ¿sí? Pero esto está buenísimo, yo lo tengo siempre conmigo porque es agarro a ver cuánto pesa esto, listo, ya está. Paso esto, solución fisiológica con tanto del apoyo, y ya está. Bien. Bueno, la tercera fase ya es la fase que se da cuando las convulsiones perduran más de 60 minutos o ya intentamos con el resto de las drogas y no funcionan, ¿sí? Estas obviamente son pacientes en terapia,
¿sí? Obviamente tienen que estar intubados, y se usan drogas fuertes como midazolam en infusión continua, tiopental, propofol o ketamina, ¿sí? Y después, en estos pacientes es importante la dieta cetogénica, ¿sí? Porque lo que hace es una dieta bien rica en grasa, la típica dieta, ¿viste? Cetogénica para bajar de peso. Bueno, es bien rica en grasa, que la idea es generar cetosis. Y la cetosis lo que hace es aplacar la excitabilidad de estas neuronas que hacen estas descargas, ¿sí? En forma de pico de información crónica, ¿sí? Bien. Este es el algoritmo, ¿sí? Que es del Tartigue-Longue. Eh, Esto después lo ven tranquilo, pero es básicamente todo lo que yo les comenté recién, ¿sí? Es lo que se va haciendo paso a paso, ¿sí? De acuerdo a los minutos. Algo que no les dije es que la segunda fase, en general, las drogas se pasan en alrededor de 20 minutos, ¿sí? Salvo aquellas que pueden ser en bolo lento, ¿sí? O sea, como por ejemplo el ácido valproico, que se pasa en 3 a 4 minutos, ¿sí? No bolo lento. Sí, bolo lento porque se tiene que pasar poquito, son poquitos mililitros, pero después se tiene que esperar. Por eso te puede dar la chance de utilizar otro más, como por ejemplo el levetiracetam, ¿sí? Pero en general, tanto la fenitoína como el fenobarbital se pasan en 20 minutos, ¿sí? Bien, y acá sigue. Esto es para que lo lean bien, tranquilas, tienen las dosis. Obviamente no tienen que saberse las dosis del midazolam en infusión, eso lo van a aprender en terapia, lo mismo que la ketamina y todo lo demás, ¿sí? Pero sepan que eso es, sí se tienen que saberlo el resto, eso sí es importante, tienen que tenerlo en cuenta. Las benzodiazepinas de entrada, eso sí de memoria se lo tienen que saber, la dilución, cómo hacerlo, se pueden fijar igual en la aplicación y deben hacerlo como para generar la seguridad. Las de segunda fase es más cómodo buscarlo, ¿sí? En vez de estar haciendo las cuentas, o la tablita que les pasé, ¿sí? Pero saber cuáles son. Bien, logramos saber la crisis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí tenemos que ampliar la anamnesis, ¿sí? Entonces tenemos que recabar bien todos los antecedentes del paciente, de la crisis en sí, del paciente y de los familiares, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que pasó inmediatamente previo a la convulsión, exactamente cómo fueron las características de la convulsión, mm, si se puede ajustar un poquito más del tiempo que duró, eh, si existen tóxicos en la casa o medicamentos, si el paciente está tomando alguna medicación, como hablábamos hace un rato, si tiene alguna enfermedad de base, que puede ser neurológica o no, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad. Y después también el tema de los antecedentes familiares. Si tienen antecedentes de convulsiones febriles, si tienen antecedentes de cualquier enfermedad neurológica, ¿sí? Todo eso recabarlo minuciosamente. Por otro lado, vamos a hacer un examen físico completo. Tenemos que tener en cuenta que no vamos a evaluar un Glasgow en un paciente que esté convulsivando o que esté, el POSITAL lo podemos hacer, pero sabemos que va a dar alterado, ¿sí? Pero aunque parezca una pavada lo que estoy diciendo, o sea, enfatizo en esto porque algunas personas han respondido esto es el Glasgow durante la convulsión. No, es imposible, o sea, ni podés tomar un Glasgow en una convulsión, ¿sí? Entonces, vamos al estado general, los signos vitales nuevamente, ya el estado de conciencia y el Glasgow acá sí va. Un examen neurológico es muy importante, buscar las focalidades neurológicas. Esto quiere decir si, por ejemplo, tiene una asimetría, si tiene ataxia, si tiene afasia, si tiene disminución de la fuerza, ¿sí? En algún miembro, o sea, todo, ¿sí? Buscar focalidades es muy importante. Vamos a hacer la exploración cardiovascular. Recordemos que esto también puede ser secundario a arritmias, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Constatar si tiene pato o esplenomegalia. Ver si tiene manchitas en la piel, ¿sí? Si tiene olor cetósico, ¿sí? Pensando en que no esté con una cetoacidosis. Igual ya le hicimos un hemoglucotest, ¿no? Pero bueno, ya salió al laboratorio. Y el tema del fondo de ojo no se suele revisar. ¿Por qué? La realidad es que cuando hay hipertensión endocraniana, en las primeras horas
no se observa nada en la papila, ¿sí? Entonces, si vamos a punzarlo, no le vamos a hacer un fondo de ojo antes, no tiene sentido, ¿sí? Sí debemos hacer un ataque. Bien, entonces, paciente que tiene una convulsión febril simple o típica, antes se llamaba simple, o que es un epiléptico conocido, que tenga una respuesta adecuada al tratamiento o que fue una convulsión con las características habituales, se observa, se dan el alta y después el seguimiento por su neurólogo o pediatra. ¿Sí? Ahora, si el primer episodio afebril, una febril que sea atípica, que sea aguda sintomática, que sea un estatus epiléptico, se interna y se estudia. ¿Sí? Entonces, recordar, estas dos no se internan, todas las demás se internan. ¿Sí? Bien. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir? Bueno, en principio arrancamos por laboratorio. Como ya habíamos visto, es importante el estado ácido-base, el ionograma, la glucemia, ¿sí? Siempre vamos a pedir, cuando pedimos para una convulsión, pedimos calcio, fósforo y magnesio, siempre. Siempre, siempre. O sea, el estado ácido-base, el ionograma, calcio, fósforo y magnesio. Siempre, siempre las convulsiones, ¿sí? Porque las alteraciones de estos iones provocan convulsiones. Bueno, glucemia, transaminasas, urea, creatinina y proteínas totales. ¿Por qué las transaminasas? Y esto tiene que ver porque el paciente puede estar con algún tratamiento de una medicación antiepiléptica y están aumentadas las transaminasas. O bien porque queremos ver en basal por si después tenemos que volver a una medicación. En los lactantes menores de 4 meses que tengan una primer crisis, es muy importante pensar en las alteraciones metabólicas congénitas, entonces vamos a pedir amonio, cuerpos cetónicos, aminoácidos y estas acilcarnitinas en sangre, ácidos orgánicos y creatinina en orina, ¿sí? Esto por los trastornos metabólicos completos. Screening toxicológico en sangre y orina, obviamente si lo sospechamos, si la sospecha es bastante fuerte, o nada, lo sospechamos, lo pedimos, no es que le vamos a pedir a todos, ¿sí? Pero si hay sospecha, lo pedimos, ¿sí? ¿Y eso lo hacen acá también? Sí, en general se hace en orina, no tanto en sangre, ¿sí? Es un panel, dependiendo de donde vos estés trabajando, hay distintos paneles, y los paneles son la cantidad de drogas que te hacen la secuenciación. Entonces, algunos traen, el de acá creo que son 6, hay otros que traen 8, otros que traen 10, depende. Este, benzodiazepinas se buscan siempre, benzodiazepina, cocaína, se buscan siempre. Y en general son en orina. Y si sospechamos intoxicación por monóxido de carbono, obviamente tenemos que ver los valores de carboxihemoglobina y de metamoglobinemia en el caso de que estemos sospechando eso, ¿sí? Bien. Neuroimágenes. La que podemos hacer de entrada es la tomografía, porque es la que creo que todos los hospitales es más accesible, ¿sí? Las vamos a pedir en casos de pacientes que tengan una convulsión focal, que exista un antecedente de traumatismo, por supuesto, encefalocraniano, que la actividad convulsiva sea persistente, que el paciente tenga una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. A estos pacientes siempre hay que pedirles un TAC, ¿sí? Porque se puede mover y no la vamos a ver en placa, ¿sí? Lo vemos en tomografía, la válvula. Ni que hablar si tiene un eh, foco neurológico, ¿sí? Un déficit focal, ¿sí? En enfermedades neurocutáneas también, aunque podemos hacerlo de entrada, pero va a ser mejor con una resonancia, las enfermedades neurocutáneas. Signos de hipertensión endocraniana, obviamente, si pensamos en punzar, lo ideal es hacer una ataque previa, ¿sí? ¿Te puedo hacer siempre? No, pero si vamos a punzar y tiene síntomas o signos de hipertensión endocraniana, sí hay que hacerlo antes, ¿sí? Si no tiene signos de hipertensión endocraniana, podemos punzar sin hacer la TAC con todo, o sea, el oxígeno al lado, todo preparado, ¿sí? Y bueno, la historia de trauma, que es lo que hablamos. Y dentro de lo que es la resonancia, obviamente no es fácil tenerla a disposición, salvo, no sé, los pediátricos, así, en el resto no los tenemos. Entonces, por lo general suele solicitarse en forma diferida. Es muy buena para valorar cuando hay tumores y fundamentalmente cuando se pide la angioresonancia, que es para valorar todo lo que es vascular, ¿sí? Porque
Obviamente puede haber malformaciones vasculares, como por ejemplo aneurismas, que se rompen y bueno, lo vamos a valorar bien con la resonancia. Pero bueno, en general esto es en forma diferida. No lo podemos pedir rápidamente. Arriba tenemos la fotito del ATAC y abajo de la resonancia, ¿sí? Igual son normales. Bien, la punción lumbar, que no está indicada de rutina. La vamos a pedir, obviamente, en los neonatos menores de un año que se comen todas las punciones habidas y por haber. Eso siempre, ¿sí? Los lactantes que sean menores de 6 meses, sobre todo si cursan con fiebre, ¿sí? Porque como hablamos hoy, los menores de 6 meses y los mayores de 6 meses en convulsiones, en contexto febril, vamos a pensar en un foco infeccioso que puede estar afectando las meninges o, bueno, la masa encefálica. Si sospechamos firmemente, ¿sí?, que puede ser una meningitis o una encefalitis, también vamos a punzar. Y si tenemos un periodo posictal que sea prolongado. Prolongado hablamos más de 2 horas, ¿sí? En ese caso, hacemos la punción, vamos a solicitar el citoquímico, los cultivos y la PCR para la búsqueda de virus, ¿sí? ¿Cómo hacemos la maniobra? Bueno, esta es una forma de colocar al paciente. La correcta es ponerlo en decúbito lateral, ¿sí? Y vamos a trazar una línea entre las dos caderas, ¿sí? Entre la apófisis espinosa superior, ¿sí? Y hacemos el cruce y esto nos va a dar más o menos una altura entre L4 y L5 y ahí vamos a punzar por encima de la vértebra y siempre el bisel hacia arriba. Y tiene que salir, el líquido normal sale de a gotitas, es transparente y sale de a gotitas. Igual después vamos a ver, van a preparar una clase de meningitis y van a hablar de esto. Pero bueno, básicamente es esto y todo estéril, ¿sí? Por supuesto. Duele, por supuesto. Bueno, el electroencefalograma siempre es diferido y nunca se hace, a ver, salvo en ciertos casos en hospitales pediátricos, en estatus epilépticos en la UTI y que no logran compensar, ahí sí se pueden hacer el electroencefalograma. Si no, en el resto se pide, por ejemplo, en nuestro hospital lo pedimos en forma diferida y en general lo que se busca son los patrones que se llaman en punta onda, que pueden ser focales o generalizados. Que no estén no quiere descartar que no sea un foco epiléptico, ¿sí? Y hablando de epilepsia, es importante tener en claro que vamos a diagnosticar epilepsia cuando son episodios, más de 2 episodios, en menos de 24 horas, ¿sí? O sea, un solo episodio no, ¿sí? Tienen que repetirse. Entonces ahí podemos sospechar. ¿Cómo? Para considerarse inútil. Que puede ser una epilepsia, sí. Si no, no. Pero bueno, esto, el electroencefalograma que se tiene que hacer en sueño y vigilia se hace en forma diferida, ¿sí? Y que sea normal no nos descarta igual que sea una epilepsia. Por eso se repiten en general. Y bueno, las complicaciones pueden ser variadas. Pueden ser complicaciones respiratorias que pueden provocar acidosis metabólica, ¿sí?, por la hipoventilación, la aspiración pulmonar que puede llevar a la neumonía, el edema pulmonar neurogénico. Después pueden haber alteraciones hemodinámicas como arritmia, bradicardia, ¿sí?, hipotensión arterial. Esto es bastante frecuente que se deben ver cuando van pasando los minutos. Cuanto más va pasando, después de los 30 minutos es más frecuente. Alteraciones metabólicas como la acidosis metabólica, la hipertermia, hiperglucemia inicial, que después tiende a ser la hipoglucemia, la hipertensión intracraneal, que se da por edema cerebral, ¿sí? Esto más que nada es en el estatus epiléptico, ¿sí? Esta hipertensión endocraneal también se produce por la hipoxemia, por la acidosis metabólica, por todas estas alteraciones metabólicas favorecen al edema, ¿sí? La depresión del sensorio y el coma, ojo, puede estar dado por la medicación que pasamos, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí?, ver esas cosas, no pasarnos de medicación, ¿sí? Por eso tenemos distintas fases. Si viene un paciente que hace 15 minutos se está convulsivando y vas a hacer todas las cosas, a los 5 minutos arrancás con la medicación, podés arrancar ya con la medicación en realidad, porque hace 15 minutos que está convulsivando y le vas a pasar 1 o 2 dosis, no vas a pasar 3 dosis de benzodiazepinas, porque ya te va a llegar a los 30 minutos antes y ya vas a tener que impregnar,
¿sí? Vas a tener que impregnar con fenitoína o con el fenobarbital o el que elijas, ¿sí? Pero esos son los que más se usan. Hay que tener en cuenta que la fenitoína puede dar distonías, ¿sí? O sea que después de estos cuadros, si el paciente presenta una distonía y está con fenitoína, puede ser por ahí, hay que ajustar la dosis. Bueno, úlcera gástrica por estrés, fiebre y leucocitosis, y elevar las enzimas musculares y las transaminasas, estas medicaciones en general, sobre todo las transaminasas, ¿sí? Pero bueno, las enzimas musculares también. No tan frecuentemente, pero pueden elevarse también, ¿sí? Y también, espero que sea de utilidad. ¿Alguna pregunta, Vale? Mm, Entonces, considerando que la nena que tenemos ahora hizo una convulsión asociada a la fiebre, una convulsión febril, pues lo que vamos a considerar, nada. Nada. Si fue una convulsión febril, no. Hay que recabar bien el tema de las características, ¿sí? Porque si no entra dentro de lo que es una convulsión febril típica, entonces ahí sí se tiene que estudiar. Entonces, en esto lo que hay que evaluar es cuánto duró, cómo fue el posictal. Si el posictal no fue patológico, a mí me impresiona que no fue patológico. El posictal eh, duró menos de 2 horas, claramente. La nena después recuperó, o sea que no fue patológico, así que no, en realidad no se haría nada más. Sí, ¿alguna otra duda? No, claro, gracias. No, por favor. Me Bueno, preguntaba por el hecho de que si no podía ver esta consulta con ella, pues si iba a ser un directo y todo eso. y bueno, a ver.